entonces van a tener un sector llamado elemento respondedor a la hormona y un sector que termina fijándose en el ADN donde se anclan estos receptores. Dentro de las glicoproteínas transmembranas, como vimos, que son los tres primeros que acabamos de ver, tenemos una manera de ir reconociendo las diferencias de ellos, teniendo en cuenta este tipo de encabezamiento de lo que vamos a ver. Fíjense, tipo de receptor vamos a ver, los ligandos que se le unen a él como ejemplo, cómo se une la activación de ese receptor con algún cambio dentro de la célula, qué tan rápido aparecen los efectos dentro de la célula y qué es lo básico que este tipo de receptores tienden a hacer en la célula. El primero que vamos a ver son los receptores relacionados con canales o receptores ionotrópicos o canales iónicos operados por ligandos, ¿no? L, G y C en el término o en la sigla extranjera. También dentro de estos relacionados con canales, para separarlos de los otros, que son los más típicos, están los llamados ionotrópicos del glutamato, que después vamos a ver. Los ligandos que se le unen a él típicamente son estos ligandos endógenos, aunque recuerden que pueden ser suplantados, imitados o bloqueados por drogas que vienen de afuera. Los ligandos típicos de estos receptores son la acetilcolina en el llamado receptor nicotínico, el GABA o ácido gamma aminobutírico en el receptor A, la serotonina en el receptor 5-HT3 y la glicina en el receptor propio. Dentro de los ionotrópicos del glutamato encontramos tres tipos diferentes que se nombran de acuerdo a las sustancias que se le unen a él, o sea, por el criterio operacional, los llamados NMDA, AMPA y cainato. Este tipo de receptores, cuando son ocupados por el ligando, rápidamente producen un cambio que va a ser la entrada o salida de un ion, con lo cual la modificación intracelular básica que producen es la despolarización o la hiperpolarización. Y esto que ocurre, para comparar unos con otros, vamos a decir que ocurre en milisegundos y lo calificamos de muy rápido, en una suerte de escala comparativa con respecto a los otros que vamos a ver. Estos otros que vemos, siempre siendo glicoproteínas transmembranas y con el mismo criterio para clasificarlos o ubicarlos, son justamente los relacionados con la proteína G, o los llamados metabotrópicos típicamente. Se han encontrado subfamilias por la analogía estructural o de los genes que los codifican, en las subfamilias de rodopsina, glucagón y glutamato. Estos son tal vez los receptores más abundantes, de los que representan ser los receptores de muchas sustancias endógenas reguladoras, vuelvo a decir, a las cuales se les puedan unir eventualmente otro tipo de drogas exógenas, ¿no es cierto? Y ahí encontramos a muchos típicos, como por ejemplo el receptor muscarínico de la acetilcolina, todos los receptores adrenérgicos, la mayoría de los receptores de la serotonina, todos los de la dopamina, todos los de la histamina, los de los opioides endógenos, de las purinas, como la inosina, la adenosina, de los eicosanoides, como las prostaglandinas, de la angiotensina, y curiosamente también de estas sustancias que permiten ver la luz y permiten sentir los olores, que estimulan receptores de este tipo. Hay una subfamilia del glucagón, donde los que se encuentran para distintas sustancias que no son el glucagón, como el péptido intestinal vasoactivo, el péptido gastrointestinal, la calcitonina, la secretina, o inclusive, fíjense, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona para la paratormona, la hormona folículo estimulante, la luteinizante. Es decir, son simplemente ejemplos de sustancias naturales que se encargan y que tienen cierta parentesco en la estructura. Finalmente están los receptores metabotrópicos del glutamato, que este grupo de receptores forman, por supuesto, los receptores del glutamato y también los de llamado GABA B.
Todo esto se puede ir viendo poco a poco a medida que aparezcan los receptores de cada uno de ellos, de estas sustancias. El acoplamiento acá no es directo, no va directamente el cambio de la forma del receptor, permite la entrada del ion y nada más, sino que acá, cuando se activa el receptor, se activa también la proteína G, se acopla con la proteína G, y es esta la que se encarga de producir las cosas dentro de la célula. Básicamente, ¿qué es lo que hace la proteína G? O estimula alguna enzima de la membrana para que aparezcan en escena lo que llamamos los segundos mensajeros, que serían las primeras moléculas afectadas o que aparecen en escena gracias a la activación de este receptor. Estos segundos mensajeros pueden suponer que van a favorecer la liberación de calcio o van a favorecer la fosforilación de una proteína y poner en marcha parte del metabolismo en lo que nos interesa. Pero también partes de la proteína G pueden desde adentro, como decíamos, modular los canales iónicos que están en la misma membrana, cerca seguramente, e influir en su permeabilidad, con lo cual cambia la excitabilidad de esa célula. En principio, como verán, estos receptores son los receptores de una gran cantidad de neurotransmisores y de muchas hormonas, más vale pequeñas, o proteicas pequeñas, digamos, ¿no es cierto? A veces también de sustancias lipídicas, como los prostaglandinas. De cualquier manera, son receptores muy variados que están desde tiempo inmemorial en las estructuras vivas y que en principio, gracias a que esta proteína G puede variar en su constitución, permiten una gran diversidad de acciones dentro de la célula, a veces, en cierta forma, contradictorias, porque un mismo ligando, por ejemplo cualquiera de estos, que actúe en ese receptor que puede estar acoplado a proteínas G distintas, termina produciendo cambios celulares un poco diferentes de acuerdo a esa proteína G con la cual estén acoplados. Para contrarrestarlos, o contrastarlos, mejor dicho, con los receptores anteriores que producían cambios en milisegundos, estos también son muy rápidos, por supuesto, pero pueden durar algunos segundos los cambios que encontremos en la célula cuando son activados. Siguiendo el mismo criterio, como ven, tenemos ahora los llamados receptores ligados a quinasas. Estos pueden ser receptores enzimas, o sea que tengan actividad enzimática en algún dominio de su estructura proteica, o que algunos sectores de ese receptor se acoplen a enzimas. Ambos se acoplan o son enzimas fosforilantes o se acoplan a enzimas que pueden fosforilar, porque la fosforilación es justamente el elemento más básico que tienen la mayoría de las enzimas para activarse cuando están inactivas. A esto se los llama típicamente receptores tirosinquinasa, como los de la insulina y los factores de crecimiento, porque lo que hacen es, estos receptores se encargan de fosforilar el residuo de tirosina de los sustratos de esas receptores enzimas. Ustedes habrán visto lo que se llama el sustrato del receptor de la insulina, y en realidad es eso, ¿no es cierto? El receptor de la insulina es el que fosforila ese sustrato para iniciar la cadena de acontecimientos que veremos la semana que viene. Como ven, acá están los factores de crecimiento de la insulina, y acá, como el mismo receptor tiene esa capacidad enzimática, el acoplamiento es directo, o sea, no le hace falta ningún intermediario para iniciar el puntapié del partido bioquímico intracelular, ¿no? Por decirlo así. Los receptores acoplados a enzimas no tienen capacidad catalítica. Son los receptores, por ejemplo, de la prolactina, de la hormona de crecimiento, y también, sobre todo, los receptores más típicamente de las llamadas citoquinas, las interleuquinas, los interferones, el factor de necrosis tumoral, los factores estimulantes de colonias del granulocito macrófago, etc.
interesantes desde el punto de vista de que aparecen en escena en situaciones de agresión celular. Como necesitan un intermediario para fosforilar alguna de las proteínas que pueda haber abajo, el acoplamiento lo llamamos indirecto. Y como requiere estos procesos enzimáticos ya desde el comienzo, la velocidad de los efectos celulares aparece en minutos, o sea, relativamente lenta comparado con los otros. ¿Qué es lo que básicamente estos receptores terminan produciendo adentro? Y bueno, favoreciendo una cascada de fosforilaciones de proteínas, o sea, una proteína fosforila otra, esta a la que sigue, y así se va activando el metabolismo. Finalmente, tenemos las proteínas citosólico-nucleares, ya son bastante distintas a las otras. Con el mismo criterio vemos cómo estos receptores se clasifican como reguladores de la transcripción genética. Se los define como receptores que son capaces de favorecer o regular que la información que está en el ADN pase al ARN. Dentro de esos encontramos, como habíamos visto, los tipo 1, que son del citoplasma, y los tipo 2, que son del núcleo. Dentro del citoplasma habíamos dicho que estaba el receptor del glucocorticoide, del mineralocorticoide, de la progesterona, de los andrógenos y de los estrógenos. O sea, de la inmensa mayoría de las hormonas, tanto del ovario o el testículo como de la suprarrenal. También los del tipo 2 lo habíamos nombrado, que eran los receptores típicamente de la T3 o de las hormonas esteroideas o de la vitamina D. Pero cabe nombrar dentro de ellos un subsector que son los receptores para muchos ácidos grasos que intervienen en el metabolismo lipídico, para la vitamina A o una variante de la vitamina A que es el ácido retinoico, o para el mismo colesterol, ¿no? Es el receptor que cuando es estimulado por un exceso de colesterol inhibe de alguna manera la producción de más colesterol. Acá se encuentran estos receptores llamados PPAR, que son muy característicos. Ya vamos a ver más adelante alguna cosita más. También en el citoplasma se encuentra la guanil ciclasa soluble, una enzima que es capaz de favorecer la aparición del GMP cíclico y que es estimulado típicamente por el óxido nítrico. Recuerden que el óxido nítrico se genera naturalmente, por ejemplo, en el endotelio de los vasos, y que estimula de esta manera la dilatación de los vasos. Este óxido nítrico lo hace a través de unirse a un receptor citoplasmático que es la llamada guanil ciclasa soluble, no la guanil ciclasa de la membrana, que es otra. Acá, como estos receptores tienen que, si están en el citoplasma, viajar al núcleo, o si están en el núcleo, tienen que modificar procesos complejos del núcleo celular, se dice que es muy indirecta el acoplamiento que tiene el estímulo del receptor con los cambios celulares, y se hace a través del ADN, un sector del ADN típicamente en el cual se posan estos receptores y que lo llamamos elemento respondedor a la hormona, porque generalmente esos receptores o están posados en el ADN o vienen del citoplasma y se posan en el ADN, pero el ADN sufre cambios si la hormona está unida a esos receptores. Por supuesto, la velocidad de efectos celulares es muy lenta, se podría decir horas, y básicamente, ¿qué es lo que producen estos receptores? O se convierten en sí mismos como en factores de transcripción genética, o estimulan, regulan otros factores de transcripción, que básicamente significa sintetizar el ARN mensajero para que después éste le mande la información y que esa célula fabrique las proteínas específicas que necesita para su funcionamiento. Quiere decir que el efecto es muy notable de estos receptores, pero generalmente es diferido
y es muy complejo. ¿Mm? Acá les aparece un modelo de una suerte de célula que tendría que podría tener todos los receptores. De hecho, podría haber una célula que tenga todos los tipos de receptores. Y para comparar rápidamente uno con otro, fíjense, los receptores unidos a canales ionotrópicos permiten el paso de ion cuando la bolita negra, que es el ligando o la droga, se unen a él. Y lo único que hacen dentro de la célula es hiperpolarizarla o despolarizarla, con lo cual produce efectos celulares. Por ejemplo, la activación de una vía nerviosa, tan simple como eso, o en última instancia la contracción del músculo esquelético, que generalmente es rápida, ¿no es cierto? En milisegundos ocurre este fenómeno y el ejemplo más típico es el receptor nicotínico de la acetilcolina en la placa mioneural. Esta célula podría también tener receptores metabotrópicos, es decir, acoplados a proteína G. Acá la droga se une a ellos y este receptor a su vez se une a la proteína G. Y las variantes podrían ser: esta proteína G estimula o inhibe a una enzima que hay en la membrana, con lo cual se generan los llamados segundos mensajeros, que a su vez, favoreciendo la liberación de calcio o fosforilando una proteína, son los responsables de los efectos celulares. Pero podría ser que la proteína G estimule o no la apertura o el cierre de un canal iónico, pero desde adentro del citoplasma, como les decía, cambiando la excitabilidad de esa célula. Tenemos el ejemplo típico de los receptores ligados a quinasas, que son en sí mismos enzimas o que están ligados a enzimas, y que lo que hacen es fosforilar una proteína inicial para que haya una cadena de fosforilaciones, y esa es la responsable del efecto celular. Así como era en milisegundos el primero, el segundo, el acoplado a proteína G, ocurre en segundos los cambios celulares. Acuérdense, el receptor muscarínico, acetilcolina, o todos los receptores de la adrenalina están acoplados a la proteína G. El ejemplo típico del receptor ligado a quinasa es el receptor de la insulina o de los factores de crecimiento o de las citoquinas en situaciones, recuerden, patológicas. Finalmente, los receptores ligados a la transcripción genética vienen de afuera, se unen al receptor en el citoplasma, viajan al núcleo y en el núcleo favorecen la síntesis de RNA mensajero, la síntesis de proteína específica y los efectos celulares. Esto tarda horas. Esto siempre lo pongo yo con la intención de darles el siguiente ejemplo o concepto. Si por ejemplo estas fueran las células a donde tienen que actuar drogas que combatan una situación de alergia que pone en peligro la vida, lo que se podría llamar un fenómeno anafiláctico, cuando en clínica ustedes lo vean más adelante. Es probable que los cambios que produce una alergia de ese tipo sean fatales en pocos minutos para el paciente, con lo cual está claro que querríamos nosotros una droga que contrarreste esto de manera rápida. Para eso no le tenemos que pedir a una droga que haga lo que no puede hacer. Sin duda tendremos que usar drogas que influyan en todo este proceso y que actúen en receptores que les permitan cambios rápidos. Y para eso, en este tipo de patología que les pongo como ejemplo, la alergia aguda, que muchas veces los problemas que trae se traducen en una gran broncoconstricción, con lo cual se ahoga la persona, o en una gran vasodilatación, con lo cual se hipotensa la persona hasta llegar al shock. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Con una sustancia que dilate el bronquio y que contraiga las arterias para subir la presión. Esto lo hace típicamente la adrenalina, por eso ustedes ya conocen por casi la cosa popular, y la adrenalina puede salvar la vida de un alérgico agudo. Y esto sin duda la adrenalina lo puede hacer porque combate esa fisiopatología alterada, esa fisiología alterada de esta situación, por lo que dijimos. Y lo hace rápidamente porque lo puede hacer por el tipo de receptor en el cual actúa. Pero todos saben que los llamados glucocorticoides son sustancias antialérgicas muy efectivas. Pero decir muy efectivas significa no que puedan contrarrestar la alergia aguda que compromete la vida, y
no lo hacen por lo que ustedes ven acá, porque claramente son drogas que van a actuar en los receptores ligados a la transcripción genética, cuyos efectos celulares tardan horas en aparecer. No hay ninguna duda de que los corticoides son necesarios y muy útiles en la alergia y que pueden hacer que no persista ese estado de alergia, bloqueando justamente las sustancias proalergenas, favorecedoras de la alergia, de los fenómenos alérgicos, desde la inhibición de su síntesis a través del efecto genómico, del efecto en los genes, ¿no? Transcribiendo las sustancias que son, digamos, antialérgicas o inhibiendo las sustancias que son proalérgicas. Pero esto tarda horas en hacer y el paciente se nos hubiera muerto por la alteración de la fisiología producida por el fenómeno alérgico agudo. O sea que estos podrán ser administrados con la intención de ir bloqueando el proceso a lo largo del tiempo. ¿Se comprende la idea, no es cierto? Muy bien. Continuemos. Ahora vamos a hablar de que esos receptores, fácil de entender con respecto a los receptores de membrana, porque uno se hace una idea de un número determinado que ocupa lugar en la membrana, hay manera en que se regula el número de receptores y esto tiene influencia en la célula en cuestión. La regulación podrá ser homotrópica, es decir, por exceso o por falta del propio ligando. De alguna manera, cuando sobra un ligando para ese receptor, de alguna manera la membrana está bombardeada por esos ligandos y los receptores de alguna forma tienden a esconderse por debajo de la membrana porque no necesitan tanto estímulo el sistema. Lo contrario también, cuando falta el propio ligando, los receptores tienden a subir a la membrana para ver si pueden captar algunos de los pocos ligandos que aparecen en escena. ¿Se entiende esto? Quiere decir que van a aumentar o disminuir de acuerdo a que sobre o falte el ligando. Pero también la regulación puede ser heterotrópica y acá es diferente. Acá otros ligandos en otros sistemas que no son el del que estamos teniendo en cuenta puede influir en que se fabriquen más o menos receptores y esto también influye en el número. Es decir, en este caso los receptores, como después vamos a volver a comentarlo, simplemente se esconden o aparecen en escena en la membrana y en este caso probablemente los receptores tiendan a fabricarse en mayor o menor número desde una cuestión más genómica. Tenemos también acá un encuadro que nos permite ver un poco alguna terminología relacionada con esto que estamos hablando. Si el número de receptores va a aumentar en una membrana, o en general en cualquier lugar, pero se entiende más fácil en la membrana, a este fenómeno lo llamamos upregulation. Casi siempre esto es porque aparecen los que estaban escondidos. Habíamos dicho que esto era porque faltaba un agonista, entonces el sistema trataba de mandar más receptores a la superficie, o también podría ser porque esa célula está expuesta durante mucho tiempo a antagonistas que, bloqueando los receptores que haya, le hagan parecer a la célula de que no hay estímulo desde afuera. Entonces le parece a la célula que le faltan ligandos, trata de agarrar los pocos que hay y fabrica más receptores o los expone en la membrana. Esto es parte del fundamento de lo que llamamos el fenómeno de supersensibilidad. La supersensibilidad es en principio el hecho de que con una dosis usual de la droga, la dosis que le sirve a la mayoría de las personas, hay algunas situaciones en las cuales una dosis normal produce un efecto exagerado. Es demasiado sensible a la droga ese receptor. Y esto puede ocurrir justamente porque hay un montón de receptores arriba esperando recibir algún ligando. Cuando lo administramos desde afuera, termina habiendo un efecto exagerado. Lo contrario, la disminución del número de receptores, sea porque se esconden o porque se sintetizaron menos, y como consecuencia casi siempre de una exposición exagerada a mucha cantidad de agonistas que hace que el mecanismo de la célula se proteja un poco de tanto estímulo, lleva a lo que se llama la desensibilización,
Es decir, al hecho de que con el tiempo, por administrar una droga durante mucho tiempo y en cantidades cada vez mayores, los receptores se esconden, entonces termina teniendo cada vez menos respuesta esa materia viva a los ligandos con los cuales estimulamos sus receptores, ¿no es cierto? Esto sería así. Como ven, la regulación del número de receptores, dependiendo de la velocidad con que ocurra, de alguna manera se puede clasificar con que el cambio se haga a corto plazo, y para esto es lo que comentamos antes, la endocitosis del receptor que está en la membrana y se esconde, o la exocitosis del receptor que está escondido y se expone en la membrana para estar a merced de los ligandos. Esto es un fenómeno característico en el cual el receptor se fosforila, se invagina, por decirlo así, se une a las proteínas de la vesícula y se retiene en un hoyo, para a lo mejor después volver a salir. A largo plazo, en cambio, implica ya algún mecanismo genómico, o sea, es un fenómeno que controla la expresión del receptor. Por ejemplo, la insulina favorece la expresión del receptor, es decir, la expresión de los genes que codifican para que los ribosomas fabriquen el receptor de la insulina. ¿Se comprende? Quiere decir que se favorece la síntesis o el catabolismo proteico del receptor, con lo cual acá aumenta o disminuye el número de receptores, no porque se expongan los que ya estaban sintetizados, sino porque se sintetizan nuevos o viceversa, ¿no es cierto? Interesa acá dos fenómenos muy particulares. Uno es la proliferación de receptores postsinápticos tras una denervación en un nervio. Si nosotros cortamos un nervio y cortamos el nervio que se supone lleva los neurotransmisores para actuar sobre la postsinapsis, esta postsinapsis va a estar deficitaria en cuanto a estímulo de neurotransmisor, porque el nervio no le va a mandar lo que corresponde. Por consiguiente, va a haber un upregulation de los receptores de esa postsinapsis. Va a haber muchos receptores a la espera de ligandos que no llegan porque el nervio está cortado. Si nosotros damos ese ligando de afuera, esa postsinapsis va a tener muchos receptores para recibirlos y va a tener una respuesta exagerada a la postsinapsis a estas drogas que vienen de afuera. Con lo cual se genera lo que habíamos explicado, la supersensibilidad, en este caso por denervación, que es un fenómeno muy conocido en fisiología o en neurofisiología. También podría ocurrir que algunos virus pueden producir en los receptores, en el sistema mejor dicho, a través de receptores de factores de crecimiento, el estímulo de que se sinteticen muchos receptores, tal vez anormales, para que eventualmente más virus tumorales vengan entonces a estimular el crecimiento de las células y generar un nuevo tumor inducido por virus, ¿no? Es decir, los mismos virus inducen que en el genoma de la célula, que este genoma exprese